Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo, feliz tarde para todos los que se van conectando en este momento. Bienvenidos a una nueva charla de Replay Colombia, nuestra séptima edición de las Replay Talks. Hoy estamos con un gran invitado, como siempre. Volvemos al fútbol, ya lo pasamos con Santiago Treyes, con Andrés Ricaurte, y ahora tenemos un gran invitado que es Iván Ramiro Córdoba, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano, integrante de ese gran plantel del 2001, campeones de Copa América, e integrante de Selecciones Colombia durante muchos años, además con grandes compañeros. Hoy Iván Ramiro Córdoba nos acompaña en nuestra edición número 7 de las Replay Talks. Recordemos que es una iniciativa de Replay Colombia para compartir un poquito de experiencias, de anécdotas, de historias, muchos temas de valores, de historias de vida, de retos, de superación con todos los deportistas colombianos que han aceptado esta invitación. Hemos pasado ya por el fútbol, hemos pasado por el ciclismo, hemos pasado por el tenis, por el tiro con arco, y hoy tenemos un grandísimo invitado del fútbol. Ya lo vamos a invitar aquí para que se una de una vez y saludarlo oficialmente para todo nuestro... Esperemos que nos acompañen, que se unan en todo este rato. 50 minutos más o menos de conversación con Ramiro, y obviamente estamos atentos a leerlos. Juan Ramiro, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Un abrazo, ¿cómo va todo? ¿Cómo van las cosas? Ah, no, tranquilo, por acá esperando con paciencia a ver cuándo podemos salir. Yo creo que a partir del lunes ya comenzamos a salir un poco más. Sí, ¿Y ustedes estás, cómo estás en están? Italia, Sí, estoy en Italia, correcto. en Italia. Bien, bien. Digamos que cada proceso de cada país, imagino que es muy diferente, pero aquí también juiciosos, trabajando mucho, aprendiendo mucho. Creo que todos hemos aprovechado mucho para capacitarnos, para leer. Ya le vamos a preguntar a usted también qué tanto ha hecho en esta cuarentena, cómo van las cosas en Italia con la familia. Pues muy bien, gracias a Dios. Acá pues somos 6 en casa y pues siempre durante el día resulta mucha cosa que hacer entre los 6. Sí, Desde repartirnos un poco de actividades en la casa y pues pendiente las chicas y los chicos, dos hombres y dos mujeres, sí, con el tema del estudio, muy pendiente del pequeñito también. El chiquito tiene 4 años, entonces ese es el que de pronto llama un poco más la atención y es jugarle todo el día prácticamente al chiquito. claro, Yo creo que me ese no se va, imagino, claro. ese va a añorar la cuarentena cuando comiencen a estudiar. Sí, porque no va a tener las actividades normales durante el día y mucha diversión, me imagino. Exacto, exacto, pero bueno, es así. Y de resto, no, pues como vos decías, tratando de hacer cosas que normalmente a veces ni sacábamos el tiempo ni nos poníamos la tarea de sacar el tiempo para leer más, para aprender más de aspectos y de temas que nunca pues nos interesamos. Entonces, pues eso es como un momento de reflexión también. Sí, sí, hemos hablado durante toda esta semana o estas semanas con deportistas colombianos y hemos llegado a esa conclusión que también digamos que es aprovechar un poco pues esta situación que nadie esperaba y que nadie quiere que pase, pero que ocurrió, y aprovechar también sacar como un poquito de lo bueno para fortalecerse, para unirse más como familia, para aprender también. Exacto, yo creo que en eso tiene que ver mucho y pues yo soy un convencido de que esto ha pasado por algo particular porque yo creo que la humanidad iba muy deprisa y, y nos hicieron frenar, nos hace reflexionar, nos hace pensar en las cosas que de verdad tienen valor, es el ser humano, las personas, los valores, el compartir, el mirarse a los ojos, Sí, el compartir una simple comida. Ya normalmente era coma las carreras, lo que primero pudiera y siga trabajando o siga haciendo lo que tenía que hacer. Ahora se sienta uno en este periodo, nos sentamos todos juntos a comer, a compartir, como hacían, como nos contaban y hacían de pronto nuestros abuelos. Entonces, claro.
es un momento para uno llenarse de energía positiva y recomenzar este nuevo mundo, porque va a ser un nuevo mundo después de este coronavirus. Bueno, y precisamente es, creo que parte de nuestra intención y es la intención de Ripley Colombia con nuestros deportistas, hablar un poquito de esos recuerdos, de esas tradiciones, de la carrera, de la trayectoria, y hacer una pausa en el mundo deportivo que es constante, dinámico, muy rápido. Una historia muy linda que comenzó en 1976, si no estoy mal, en agosto del 76, ¿cierto? Correcto, sí, el 11 de agosto, 11 de agosto. correcto. ¿Nació dónde Iván Ramiro y dónde se crió? A ver, yo nací en Envigado, en el hospital de Envigado, pero de ahí me pasé, nos llevaron, no sé por qué en el hospital de Envigado, de ahí debe ser porque era el lugar donde pudieron atender a mi mamá, de Sí. ahí me llevaron a la casa de mis papás que queda cerquita, eso era cerquita a Bello, creo que era por lo que llamamos las cabañas. Sí, por Eh, Cabañitas. sí, por Cabañitas, por ahí cerca a Pedregal, porque en Pedregal vivía mi abuela, inclusive la casa de nosotros pues era muy cerca a la de la abuela. Pero viví prácticamente muy poco ahí en Medellín después de nacido, porque no, después nos fuimos para Bejorral y, y comenzamos por el trabajo de mi papá a movernos un poco en los pueblos de Antioquia. Entonces yo soy muy, pues, muy de pueblo, muy de costumbres sanas, y me ha encantado mucho vivir el pueblo y por eso siempre he tratado de elegir junto a mi familia lugares un poco más apartados de tanta gente y un poco más cercano a la naturaleza. O sea que imagino una infancia con mucho aire libre, con mucho juego, con mucho deporte también, me imagino. Me encantaba mucho jugar con los amigos afuera, salir por las mangas a aventurear, a veces uno de niño que es necio, a robar los choclos del sembrado y hacer los asaditos con los amigos. Eh, Todas esas cosas, lo más simple y, y, ¿cómo es? Y pequeñas cosas, digamos, en ese sentido, pero que a nosotros nos hacían felices en ese momento, tirar charco, tirar río, todo eso que uno a veces hacía inconscientemente porque nosotros a veces hasta nos volábamos para tirarnos al charco porque si era por la mamá o el papá no le daban permiso a uno porque imagínate, Claro, era peligroso, niños. claro, claro, yo a estas alturas, yo te digo, si mis hijos me dicen que van a ir a tirar al charco, a nadar al charco, pucha, a mí me da mucho miedo porque es que uno sabe qué peligros corren, pero eh, uno era, uno era muy aventurero, de verdad, y de pronto eso hasta lo formó a uno y lo hizo a uno un poquito más fuerte. Sí. Eh, ¿Qué, pero, qué, qué municipios iban? a ver, yo nosotros vimos Abejorral, Campamento, Santuario, Zaragoza, Ah, bueno, eh, todos. Río Negro, eh, bastanticos, Sí. Girardota. Bueno, ese pregunta por aquí un colega incluso, Sí. ese jugador de pueblo, ¿por qué no llega tanto ahora? ¿Por qué no se ve tanto? A ver, no sé, no, pero yo te digo, yo creo que sí, yo creo ¿O de que pronto nos antes, reconocemos mucho? sí, yo creo que igual se están viendo y yo creo que ahora, a ver, el fútbol es el deporte el más practicado en el mundo. Las posibilidades de que un jugador de fútbol llegue a ser profesional es muy baja el porcentaje. Sí. Pero yo creo que ahora el fútbol cada vez
se ha vuelto más profesional, cada vez se trata de que sea un deporte más organizado y pues yo creo que esto puede permitir a que tengan más oportunidades los jugadores de fútbol. En esa época, de todas formas, era difícil, para uno era de verdad, era como era un sueño no pensar en llegar a ser un jugador profesional, eh, pero, pero también es como el ejemplo de decir que si uno trabaja con constancia, si uno trabaja no solamente con constancia, sino haciendo extras, porque no es solo hacer el trabajo que tú tienes dedicado o que tienes programado, tú tienes que hacer trabajos extras para poder hacer la Sí, diferencia y de esa claro. forma puedes llegar a lograr lo que quieres. Sí, es un buen punto. Dar un poquito más de lo que te están pidiendo en tu club, en Absolutamente. tu entrenamiento, Siempre, en tu escuela. siempre, siempre. Bueno, Te doy un sí, ejemplo. Yo en el Inter estuve 2 años y medio y siempre eh, tú sabes que en estos equipos no dudan pues todos los años para traer jugadores buenos y jugadores de claro, cartel. Entonces, ¿qué pasaba? Yo todos los años, comenzando el año, me hacía como un examen, una revisión de lo que venía haciendo y de qué se proyectaba para el próximo año y las adquisiciones del club y todo eso. Casi siempre todos los años llegaba un central. sí, Entonces, a uno que le tocaba mejorarse, le tocaba seguir dando de más, le tocaba a uno hacerse examen uno mismo y cada entrenamiento tenía que ser como comprobar de que uno era digno de ese equipo. Y así sí, fue pues por 12 años, en los cuales prácticamente por 10 años jugué de titular. Entonces, eso es, eso es lo bueno, eso es lo importante de un equipo que busca cosas que trasciendan, como te decía, porque cada jugador, cada figura estimula más a los otros a hacer algo mucho mejor. claro. Y los entornos difíciles o por lo menos exigentes, pues para el jugador profesional y comprometido y con ganas de mejorar, hace que se evolucione y que se mejore. Antes de hablar de Inter y de hablar de esos grandes retos internacionales, en el fútbol juvenil, infantil, ¿cómo fue ese recorrido para llegar al profesionalismo? Me imagino que con muchos sacrificios, porque también era llegar a la alta competencia con esas sanas costumbres del joven de familia y con una educación muy cercana y muy de pueblo también. A ver, sí, el fútbol infantil, el fútbol juvenil en Colombia, eh, como te decía, ha venido mejorando, pero todavía hay situaciones que son muy complicadas y que seguramente hay que meterle mucho la mano para tratar de que los chicos puedan tener más oportunidades y sobre todo con entrenadores que sean no entrenadores, sino formadores. Tienen que ser personas que de verdad cambien a los jugadores como personas, porque es que no, como decíamos, no todos llegan a ser futbolistas, entonces al menos en ese proceso de formación tengan la posibilidad de adquirir conceptos y valores que uno Para la adquiere en el vida. fútbol. Exacto, que uno adquiere en el Sí, fútbol, que te marcan tu vida, porque lo que uno hace en el fútbol, jugando al fútbol, adquiere unos valores que difícilmente los consigues haciendo otras cosas. Eso es lo lindo del deporte. Eh, entonces, ahí es donde es muy importante el formador y yo creo que en esto hay que invertir mucho en Colombia. Siempre va a ser poco, siempre va a ser poco porque en ese sentido nosotros todavía estamos muy atrasados, pero vamos mejorando. A nosotros nos tocaba pues ir a jugar a los pueblos, ir a jugar a todas partes, sobre todo
nos tocaba 15 días ir a jugar a Medellín porque una vez jugábamos en Río Negro, otra en Medellín y así. Y, y pues esos partidos eran muy difíciles, además porque pequeñito, sabes que se dan a veces esos marcadores de 10-0 o 7-1, o unas Diferencias muy goleadas, grandes entre los clubes. claro, unas goleadas tremendas, las diferencias entre los niños, el físico, o sea, cambia mucho y eso pues cambia en los resultados, pero a uno psicológicamente lo aporrea, porque si uno va a Medellín a jugar y se vuelve para la casa después de un 8-0 o un nueve a En cero el bus, en el bus hasta el oriente, pensando en ese marcador abultado. uno se devuelve más triste que Sí. quién sabe qué. Pero todo eso, o sea, todo eso es una enseñanza, porque todo eso es lo que lo hace a uno sentir como esa, digamos, entre comillas, esa rabia por dentro, esas ganas de poder superar todas esas circunstancias y seguir dando la pelea y la batalla para llegar a ser ganador. Y Iván, esa formación en el Oriente, en Deportivo Río Negro, que lo llevó a destacarse usted en los torneos de la liga y demás, lo llevaron a la selección Antioquia. Yo trabajé un tiempo con la Liga Antioqueña de Fútbol y conocí mucha gente de la liga y además tenía acceso a las fotografías, a los recuerdos y demás. Y es una selección que creo que marcó el fútbol aficionado antioqueño mucho tiempo. La que usted hizo parte con Juan Pablo, con Iván perdón, con Gerardo, usted, con Arley Rodríguez, Jaime Brán Gómez, bueno, Carlos Andrés Vázquez, Cococho. Una gran selección que además fue campeona. Sí, sí, esa fue una gran selección. Me recuerdo que era un grupo muy compacto, un grupo que llevaba ya un proceso de varios años porque venían desde prejuvenil hasta la juvenil y venían ganando todo. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué a Río Negro fue difícil entrar en ese grupo, además porque son grupos que ya se defienden entre ellos, que ya se sienten que están listos y que están, o sea, que ya tienen lo necesario para seguir ganando. Pero pasa lo que yo te decía, de pronto una figura nueva, de pronto otro tipo de jugador puede dar estímulos a los equipos. Entonces, lo que yo quisiera fue esforzarme por tratar de entrar en ese grupo tan selecto y pues los esfuerzos producieron su fruto y gracias a Dios pude conformar ese equipo que después salimos campeones del juvenil con la selección Antioquia y fue un título muy bonito porque pues para uno en esa época ganar con la selección Antioquia Lo máximo. era lo máximo, lo máximo. O sea, ya cantar la chagua era era algo pues que no tenía cómo explicarlo uno, era algo demasiado emocionante. Y pues uno pensaba, anhelaba llegar a la selección Antioquia para cantar la chagua antes de los partidos, porque todas las demás selecciones nacionales, regionales, perdón, hablaban de ese canto de la selección Antioquia, la chagua, la chagua de la chao, 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 que era Sí. espectacular. Y eso lo hacía entrar a uno a la cancha ya con una carga positiva inmensa. Qué lindo conocer los recuerdos de esa época de alguien que luego ganó pues, tantas cosas a nivel internacional, pero que creo que esos recuerdos de infancia, de formación, de esos pequeños triunfos iniciales, me imagino que no se olvidan nunca, que los mantiene muy presentes. No, es que eso yo creo que es que lo que lo hace a uno, ser la persona, el jugador que siempre, o sea, que siempre quiso ser uno y lo que le dio a uno la capacidad también para luchar por aquellos objetivos difíciles. Entonces, todo ese proceso de pequeño que fue complicado, pues eso cada vez que se le presentaba una situación difícil a un nivel un poquito más avanzado, uno decía, no, pues fui capaz de esto,
tengo que ser capaz también de superar esto y así. Entonces eran experiencias que se iban acumulando y iban dando más fuerza todavía. Iban hablando de nombres de esos jugadores que acabamos de mencionar, perdón, de Gerardo Bedoya, de Juan Pablo, de Neider Morantes en esa selección. Luego usted en Río Negro compartió con un personaje del fútbol colombiano con el que creo que todos los hinchas, los periodistas identificamos, Yepes e Iván Ramiro, y esa relación cómo se dio desde tan jóvenes, porque no fue en Selección Colombia, sino que fue antes en el Deportivo Río Negro en la B. Claro. Nosotros jugamos en Selección Colombia sub-20. Antes, sí, sí. Exacto. Antes nos enfrentábamos porque con la selección de Antioquia y selección del Valle y después fuimos a selección Antioquia, perdón, selección Colombia. Hicimos pues el proceso de preselección y todo eso hasta que jugamos el suramericano en Bolivia y después del suramericano yo regresé a Río Negro y el técnico era Carlos Mario Hoyos que, que quiso traer a Mario Yepes. Yo en ese momento ya tenía una muy buena relación con Mario y Mario pues le encantó mucho la idea. Ahí íbamos a jugar de centrales los dos. Ahí fue donde de verdad comenzó nuestra relación como compañeros de campo y se hizo más fuerte la de amigos. Y pues no fue bien, porque ese campeonato logramos llegar a estar entre los cuatro primeros de la B en Colombia y era la primera vez pues que Río Negro llegaba a esas posiciones. Después yo ya, o sea, él volvió creo que a Tuluá, si no estoy mal, y yo al otro año pasé a Atlético Nacional. Sí, pero se forjó una gran relación de luego de selección y de fútbol italiano Sí, que se encontraron exacto. en Inter Milan. Inclusive estuvimos en Argentina en el mismo periodo. Yo fui a San Claro, Lorenzo, San Lorenzo River. él llegó después de algunos meses y llegó a River. Allá compartíamos igual con nuestras esposas. Eh, ya se había creado una amistad muy fuerte y pues ya seguíamos en selección, siempre se viajaba juntos para la selección. Y después fue Europa, más o menos por el mismo periodo, a diferencia de 6 meses, un año más o menos. Sí, sí. Atlético Nacional, llegar al equipo, pues digamos, de los más representativos, no solo de Antioquia, sino del país, y a una posición en la que Nacional siempre ha tenido pues ídolos, referentes, que la gente lo empezara a comparar con esos grandes nombres como el mismo Perea, como Andrés Escobar. A ver, cuando uno llega a un equipo así, para uno es como vivir un sueño. Y pues uno llega con el mayor de los respetos. Yo me acuerdo que la primera vez que entré al camerino, al primer entrenamiento de Nacional, que estaban Alexis García, René Higuita, Aristizábal, Carepa, Juan Pablo, Perea. Juan Pablo era pues de la edad mía, pero ya Sí, hacía parte del equipo profesional. Carlos Vázquez también hacía parte del equipo profesional. Diego Osorio, el Chontico Herrera. Era un equipo tremendo todavía con la huella de aquel equipo de Copa Libertadores. Entonces, eh, yo decía, pues, o sea, me sorprendía estar ahí, pero a la misma vez yo decía, bueno, acá yo tengo que, mejor dicho, tengo que aprovechar esta oportunidad al máximo. Yo llegué a Nacional como de séptimo central. Marulanda, Rafael Vázquez, que es mi gran amigo Rafael Vázquez, con el cual Rafa, jugué sí. mucho tiempo. Sí. Eh, y pues bueno, había una mezcla muy bacana, porque había una mezcla entre jugadores jóvenes y jugadores de gran experiencia, Chicho Serna, eh, y pues nos complementamos todos muy bien. Eh, para uno joven, eh, era difícil porque en esa época
los jugadores expertos y los jugadores que hacían sentir la diferencia y era justo, y yo digo que era justo y era bueno que fuera así, porque ¿qué pasa? Eso hace parte de un proceso que uno necesita para llegar a ganarse esa posición de jugador casi como admitido en un grupo que está luchando por logros importantes. Entonces, Y en un grupo de mucha calidad. exacto, en un grupo de mucha calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos como que te hacen un examen, inconscientemente te hacen un examen y miran a ver vos de qué calibre sos. Claro. Y ahí es donde uno no se puede arrugar y uno dice que con todo respeto, pues, pero en palabras muy de nosotros, uno dice, no, yo vine acá por lo mío, yo vine acá es para demostrar que yo puedo jugar acá y que quiero ser un jugador de Nacional y un jugador que le pueda dar todo el máximo a Nacional y lograr cosas importantes. ¿Hubo algún partido, alguna historia, algún entrenamiento, como que fuera como un clic para que usted, digamos, que mostrara credenciales, para que esa evaluación que le hacen inconscientemente, como usted dice, ya empezara como a puntuar positivo? No, varios. Eso, los entrenamientos, todos los entrenamientos eran, eran exámenes. Sí, Y yo inclusive he hablado y lo he dicho que o sea, con mucho respeto, porque además tengo una gran relación con Aristi, con Víctor Hugo. Me le comí más de un codo a Víctor Hugo. O sea, en los entrenamientos, ese era un cable pelado. Cada vez que íbamos a luchar por un balón de cabeza, pues yo ya sabía que tenía que ir armado claro. porque, porque si no me comía el codo de Aristi y me lo comí varias veces y a botar sangre, pues como le toca a uno cuando, porque es que esos golpes son de reventada, o sea, es difícil que cuando a vos te den un codazo no te pase nada, entonces eso andaba, iba a terminar así, pero normal, o sea, yo lo tomaba, obviamente, en el momento a uno le da mucha rabia, pues, y uno quiere reaccionar y todo eso, pero no, yo era un pelado en ese momento y estaba aprendiendo y tenía que aprender a defenderme y a saberme cubrir o cuando saltaba saberme proteger para que no pasara eso y eso es la forma de uno aprender para lograr enfrentar jugadores de la talla de Aristizábal y todos los que me tocaron después en el fútbol. Y termina siendo como que una escalera que el escalón de abajo va soportando lo otro, me imagino, porque usted Así es. jugar con ese tipo de talentosos para el fútbol colombiano y sudamericano, y luego ir, por ejemplo, a Argentina, donde allá me imagino que el codo tenía que ser mucho más fuerte y mucho más complicada la exigencia. No, Digo yo por la ya, garra del fútbol de Argentina. exacto, ¿no? Allá es muy exigente el uno contra uno, allá son muy fuertes físicamente también. Yo creo que nosotros somos más maliciosos. Nosotros, en ese sentido, somos, pero en el buen sentido, somos más, un poco más como Más vivos. más vivo, más de calle, más Sí. para, para el juego y aplicado al talento, por eso pues salen los jugadores colombianos que salen. Ellos tienen un mix, ellos tienen yo creo que una capacidad física importante, tienen una mentalidad muy fuerte y tienen yo creo que una forma de trabajar en grupo que a veces hace la diferencia, o sea, muchas veces hace la diferencia. Ellos se apoyan mucho entre ellos, dan la vida el uno por el otro. Eh, es jodido, y es jodido ser aceptado también entrar en un grupo o en un equipo. Le toca a uno pasar un buen tiempito hasta que vienes aceptado pues por el mismo grupo, por los mismos hinchas. Allá no es que llegas vos y al otro día te van a corear el nombre tuyo, no. A mí me vinieron a corear el nombre como a los 6 meses. Y ese día, te digo la verdad,
se me salieron las lágrimas de emoción porque eso era como ya la coronación de una aceptación, como de Sí. hacer parte de ese club. Hasta ese momento yo estaba en prueba. O sea, 6 meses uno tratando de ganarse como esa aceptación y cuando lo logras, pues te sientes la persona más feliz del mundo. Y con una carrera tan larga y con tantos triunfos, pues nos tocará pasar algunos temas, digamos, rápidamente, pero ese punto de llegar al fútbol internacional, ¿cómo fue? ¿La adaptación afuera? ¿Primera vez viviendo por fuera de Antioquia o de Colombia? ¿Y cómo fue? ¿Con quién fue? ¿Quién lo recibió? ¿Cómo fue la parte vivencial del ser humano? No fue duro porque, pues, yo estaba solo, o sea, yo fui con el representante, estaba solo, pero te digo la verdad, yo estaba tan decidido a triunfar y tan decidido a seguir una carrera importante que comenzaba desde San Lorenzo a nivel internacional, porque mi, mi meta era obviamente llegar al fútbol europeo, pero llegar a San Lorenzo para mí ya era algo, era una meta esencial, porque si yo no hacía nada en San Lorenzo, pues obviamente me Claro. tenía que olvidar del fútbol europeo, pero entonces mi concentración fue máxima para hacer las cosas bien en San Lorenzo. Fue difícil al principio porque, como te digo, los entrenamientos y las cargas de trabajo de Argentina son mucho más fuertes, más pesadas que las de Colombia. Uno no está acostumbrado a eso y acostumbrarse le toma a uno un buen rato y es muy duro, pero cuando uno tiene trazado bien en la mente lo que quiere, pues uno trata de superar eso de una forma o de la otra, en el sentido que uno mismo se tiene que motivar, uno se tiene que llenar de fuerzas, llenarse de lo que vos decías ahorita, todos esos recuerdos de cuando uno estaba chiquito y todo lo que uno luchó para llegar a una oportunidad de esas, o pensar que cuántos jugadores quisieran estar en la situación de uno. Y buenos Entonces, jugadores, además. claro, y buenos, y yo te digo que, yo te soy sincero, yo nunca me he considerado un jugador eh, con grandes capacidades técnicas, digámoslo así. Yo he sido un jugador que ha hecho de su fuerza la mentalidad, de no bajar nunca los brazos, de seguir luchando, de tratar de liderar, obviamente he tenido capacidades que me han permitido jugar en el fútbol europeo y en Argentina y en el fútbol que me hicieron diferente, que es la velocidad y la saltabilidad. Pero yo te digo, cuando yo empecé en Río Negro había jugadores que yo decía, por Dios, estos pelados juegan muy bien. O sea, uno veía a unos jugadores con una técnica, pero impresionante, con talento, y a uno le tocaba, pues, o sea, yo trataba de trabajar esa técnica más que ellos porque sabía que a mí me faltaba mucho y entonces hacía entrenamientos extras. Si el equipo entrenaba 3 veces a la semana, yo entrenaba 5. Entonces me buscaba un amigo para que me ayudara con el entrenamiento o le pedía al mismo técnico que me hiciera entrenamientos extras. Entonces, cuando uno llega ya a San Lorenzo, uno dice, no, acá tengo que triunfar porque es la única forma de poder llegar al fútbol europeo. O sea que la clave fue el tema de mentalidad y de sobreesfuerzo, porque llegar al fútbol europeo, Iván, para nadie menos en ese tiempo, creo que era más complicado que ahora. Ahora hay un poquito las fronteras más abiertas y además defensor central, fútbol europeo, y usted no tenía una estatura de 1,95 y digamos que lo podía suplir con la saltabilidad y con la velocidad, que Mira, eso me yo te imagino que lo digo, perfeccionó con esfuerzo. sí, claro, eso lo tiene que seguir uno, tiene que seguir trabajando, lo tiene que seguir eh, abonando, porque son características que uno tiene, pero que si uno piensa que va a ser siempre así, no, uno tiene que seguir ejercitándose para mantener esas capacidades. Pero ahora que están mencionando ese tema,
yo te digo algo que siempre he pensado. Para mí, al jugador de fútbol yo divido el jugador de fútbol entre un 80 y 90% la mentalidad y el resto es la capacidad. Porque a un cierto nivel, yo te digo, el jugador profesional, a un cierto nivel, si vos llegas a ser un jugador profesional, quiere decir que tenés unas capacidades técnicas, unas capacidades de jugar, unas capacidades cognitivas, unas capacidades tácticas y de manejo del espacio, el movimiento y todo eso, que lo tienen la mayoría. ¿Ok? Sí. Pero la mentalidad es lo que te hace hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque es que dentro del fútbol y en el entorno, en el ambiente del fútbol, hay tantas circunstancias que te pueden hacer perder a vos todo lo que has hecho. Entonces, si vos esas decisiones las tomas mal, puede ser que, o sea, se te caiga todo el trabajo que hiciste por muchos años o una decisión mal tomada, lo borras, lo cancelas. Entonces, por eso yo creo que la mentalidad, una mentalidad fuerte, una mentalidad de uno saber muy bien qué es lo que quiere, una mentalidad de querer hacer las cosas bien. Por eso yo siempre seguiré diciendo que para mí ese es el porcentaje más o menos que debe tener un jugador de fútbol. Y es verdad que la mentalidad del colombiano está enmarcada por cuestiones para que nos cueste afuera, porque creo que es muy ligero decir que el colombiano es así. Usted que enfrentó eliminatorias, que jugó partidos pues, a nivel Europa élite, ¿nos falta formarlo más o creernos más o cómo es la cuestión del tema de la mentalidad? No, no, mira, yo te digo que el jugador colombiano ya está muy capacitado y ya tiene, te digo, pues sinceramente, ya tiene ejemplos de cómo debe hacer. Antes nosotros de pronto teníamos pocas figuras o pocos ejemplos de seguir y buscar cómo uno poder hacer y cómo tratar de ser un jugador eh, regular, un jugador donde los equipos más importantes de Europa dijeran, este jugador me gusta, porque ¿qué es lo que piensan los equipos importantes en Europa? Cuando van por un jugador, perdón, van por un jugador, pero para un proyecto de 4 o 5 años y más. O sea, cuando un equipo toma la decisión de ir por un suramericano, y ahora entramos en un tema mucho más específico, que pues para nosotros ha sido siempre una cosa difícil, es en Europa nosotros, la mayoría de los colombianos no tenemos pasaporte europeo, los argentinos, a diferencia de los argentinos, sí. Eso es una diferencia importante porque los argentinos con pasaporte europeo es mucho más fácil que los compre un equipo europeo porque Es un plus más para ellos. en las leyes que hay en Europa ¿cómo se dice? Dentro de esas leyes hay una capacidad de poder adquirir esos jugadores y es muy restringida. Entonces, vos, o sea, tenés que tratar de buscar y mirar como esa lucecita que te ilumine y te diga, no, yo quiero hacer esto porque, y cuando yo salí de Colombia, yo dije, bueno, yo quiero salir de Colombia y triunfar en Colombia y demostrarle al fútbol europeo que nosotros los jugadores somos talentosos, los jugadores colombianos tenemos talento, pero que también podemos ser fieles para seguir un proyecto a largo tiempo, que no sea que cuando vayan a mirar a un jugador colombiano digan, no, pero es que ese jugador de pronto, pero si no aguantará 2 años acá, es que como vienen acá y empiezan a decir que no, que nos falta esto, que nos falta la comidita, que el chicharroncito, que el Sí. que la salsita, que una cosa que la otra, no. O sea, yo sabía que yo tenía que venir acá y adaptarme de una a todo lo que era Italia y seguir
una carrera por mucho tiempo, era la única forma de demostrarle al fútbol europeo que habían jugadores en Colombia hechos para procesos largos. Y yo creo que el fútbol colombiano lo agradece, lo que vivimos ahora, a esa tarea que emprendieron a final de los 90 Iván Ramiro, Mario Alberto, el mismo Juan Pablo, luego, porque antes nunca nos faltó calidad, o sea, nunca nos faltó talento. Incluso Oh, antes el talento era, pero que costaba habituarse al fútbol europeo, costaba quedarse largos tiempos, hacer grandes proyectos. no, y por eso, o sea, por lo que yo te digo, para mí el paso por Argentina fue muy importante. Mira que no acaso, ¿quiénes han pasado por ahí? Mario Yepes pasó por ahí, ¿Sí? Juan Pablo Ángel pasó por ahí, Oscar Córdoba pasó por ahí, Falcao pasó por ahí, James. James Rodríguez pasó por ahí, y muchos siguen pasando y siguen viniendo. Eh, no digo, o sea, yo no digo que hay que, por fuerza, uno tiene que ir a Argentina, no. Yo creo que ya es el momento también que el jugador colombiano, y creo que el jugador colombiano, con todo lo que hemos hecho, los que hemos salido ya antes, sepa adquirir y sepa agarrar buena experiencia de lo que hicimos nosotros para decir, yo puedo hacer eso y sin la necesidad de pasar por De ir, Argentina. ¿Por qué claro. tengo que pasar por Argentina? Yo puedo ser un jugador que puede ir a Europa y triunfar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo experiencias que me dicen a mí cómo tengo que hacer, cómo tengo que comportarme, cómo tengo que tratar de jugar, cómo tiene que ser mi actuación. Entonces, ya hay un ejemplo que puede servir a otros jugadores y no automáticamente tiene que ser que hay que pasar por Argentina. ¿Por qué? Porque al final lo mejor lo tenemos nosotros como innato, lo que somos nosotros como Capacidad. jugadores colombianos. La capacidad de nosotros de jugar al fútbol es colombiana. O sea, eso nadie nos lo va a quitar a nosotros. Y entonces, que se adapte en ciertas circunstancias de donde uno esté, es otra capacidad, pero a nosotros, si nos adquiere el Inter de Milán o el Paris Saint-Germain o el Aston Villa o el Parma de Italia, es porque gusta esa capacidad diferente de actuar en cada circunstancia por ese talento colombiano que tiene. Bueno, le agradecemos mucho a los que están conectados y Sí, responden, preguntan y comentan. Obviamente no podemos tratarlos a todos para poder continuar un la saludo de conversación. San Lorenzo. Muchos hinchas de San Lorenzo, de Nacional, del Inter, todos reconociendo la gran carrera. Don Ramiro, cómo fue eso de estar en Europa tanto tiempo, ganando, compitiendo frente a los mejores del mundo y sobre todo teniendo una imagen siempre de futbolista íntegro, de futbolista profesional y sobre todo, algo que me parece importantísimo, de ser un ejemplo para los futbolistas jóvenes y para todos los niños en Colombia? No, pues yo te digo que, como hablaba ahorita, una de las metas mías cuando salgo de Colombia es tratar de marcar como una época diferente para nuestro fútbol. Era como la de lograr eso que te dije, de que un jugador permaneciera y fuera y marcara una historia en el fútbol de Europa o en el fútbol del extranjero, diferente a lo que se había hecho hasta ese momento, porque los jugadores que nos habían dado un ejemplo, nos habían dado eh, una, una visión de lo que era el fútbol en Europa, tenían un talento increíble, pues lo que hizo el pibe, lo de Leonel, mismo René, Faustino, eh, Justino, Valenciano, que estuvo por acá, no nos olvidemos que Valenciano estuvo por acá en el Atalanta, Atalanta. Sí. exacto, Víctor Hugo, todo eso yo creo que le dio a uno fuerza y pues de todas formas a mí me ayudó a pensar en algo y yo analizaba y yo decía, pues si yo tuviera la oportunidad de estar en Europa o de llegar a un equipo europeo,
pues, no sé, yo voy a hacer todo lo posible y me voy a hacer matar por permanecer el mayor tiempo posible allá, porque, porque quiero triunfar y quiero, lo que te decía, demostrar, y no solamente a mí mismo que era capaz, sino para todos esos jugadores que venían atrás, porque yo de eso siempre he sido muy consciente. En Colombia siempre va a haber talento y siempre van a salir jugadores, pero entonces era como tratar de poner el punto más alto de lo que ya lo habían puesto nuestros jugadores y que tienen una imagen en Europa muy importante, lo que hizo el Pibe, Faustino, estos jugadores que ya te mencioné. Entonces Sí. era como subirla y ponerla más en alto, porque es la única forma de exigir a los otros que vienen, los Falcao, los James, los Cuadrados, eh, y decir, yo quiero superar eso que hizo Iván Ramiro. Entonces, y así yo creo que cada vez vamos siendo mejores y cada vez podemos lograr ser una selección o un grupo de jugadores que se vayan tratando de mejorar y logrando llegar a un nivel que nos permita logros importantes a nivel de selección. Iván Ramiro, dos días o dos sucesos, dos triunfos históricos para el fútbol colombiano en los que usted hizo parte y que creo que todos tenemos en la mente siempre, y el periodista deportivo siempre lo tiene ahí de primerito. Ese gol de cabeza, centro de Iván López contra México, porque todos recordamos el salto de Iván Ramiro, el gesto. ¿Cómo lo recuerda ahora? Como todos colombianos, me imagino, o con más emoción todavía. No, como todos los colombianos y con una gran emoción porque pues todos los colombianos, o sea, si yo de pronto me olvido un día de ese gol, los Es colombianos se mucho. encargan no, los colombianos se encargan exacto de recordármelo y eso es impagable porque es una demostración de afecto muy grande y de verdad que no solo para mí, porque pues yo hice ese gol porque, porque yo creo que toda la fuerza de un equipo y toda la fuerza y todo el trabajo de un conjunto de jugadores, de técnicos, de equipo, de dirigentes, estaba toda unida y toda Colombia unida para que se hiciera ese gol. Ese gol yo creo que lo metió toda Colombia porque tenía que ser así. Entonces, era el mejor premio además para un país que en ese momento estaba sufriendo bastante Tal. y que necesitaba una alegría grande como para decir, no todo acá es conflicto, no todo acá son noticias feas, sino que necesitábamos como ese mes, esos 2 meses o ese final de año al menos vivir uno de esos intereses de Copa América y lograr pues un poco de esperanza para la gente en Colombia. Y el segundo de esos sucesos, que son muchísimos, pero recuerdo rápidamente el dos, y es ganar la Champions y poner la banderita colombiana ahí en lo más alto del fútbol europeo. Todos vemos la Champions, todos la disfrutamos, pero tener un colombiano y aparte referente, aparte querido, ganando la Champions con un equipo tan grande fue impresionante para todo el país. Sí, fue algo inolvidable también, justo en estos momentos con nuestros compañeros. Nosotros tenemos una chat del triplete y pues justo en estos días conversamos y recordamos. Hoy inclusive tuve un live en Instagram con Javier Zanetti, donde recordamos todos esos momentos de Siena cuando ganamos el Scudetto, que fue hoy hace 10 años, y, y pues ya habíamos conquistado la segunda copa para llegar al triplete. La Copa Italia la habíamos ganado hacía 15 días, 15 20 días. Hoy ganábamos el Scudetto y nos faltaba la Champions League. Pero en ese momento uno como que todavía no realizaba lo que estaba por suceder. Y, y era tan grande que hasta estos momentos, pues,
uno hablar de un triplete es algo como casi que imposible, porque vos te imaginas lo que le ha costado a otros equipos luchar por eso y lo que y le cuesta a muchos equipos buscar eso por tanto tiempo. Entonces, nosotros fuimos paso por paso, teníamos un grupo muy fuerte, éramos prácticamente dos equipos titulares los que habían y pues llegamos muy bien a esa final. El equipo, yo creo que ya después del partido contra Barcelona, nosotros dijimos que no nos podía parar nadie. Y así fue. Llegamos al Bernabéu a jugar la final contra el Bayern de Múnich y sinceramente fue un partido que se notó desde el principio lo que quería el Inter y era llevarse ese título de la Champions, porque nosotros pensábamos en ese momento, por Dios, estamos por ganar la Champions, pero no sabíamos que en el mismo momento estábamos haciendo un triplete, que eso Claro. nunca había pasado en Italia. Entonces hicimos de un único momento, un momento histórico para el fútbol italiano. Sí, y que así el jugador haya ganado un montón de cosas y tenga una estabilidad económica y todos los triunfos que quiera, esa historia queda por siempre y en el recuerdo de cada uno. Absolutamente, así es, y por eso yo le insisto y le digo mucho a los jóvenes con los que hablo, yo les aconsejo que busquen, o sea, como objetivo se pongan los objetivos deportivos, como primera cosa, porque detrás de los objetivos deportivos viene lo demás. Pero si usted hace al contrario, que muchas veces pasa y pone como objetivo hacer un gran contrato, tener grandes sponsors, tener notoriedad, eh, se choca, uno se choca de verdad. ¿Por qué? Porque uno pierde el objetivo principal, que es el que lo ha vuelto, o sea, el que le ha dado a uno la pasión de jugar al fútbol. Uno juega al fútbol desde pequeño, ¿por qué? Porque uno salía a la calle venga, armemos este picadito, a ver quién gana. Claro. Y uno jugaba, ¿por qué? Por nada, por el Por ser mejor que resultado. el otro, por el Claro, resultado, por sí. ser mejor del otro, por el resultado, por ganar. Y no se apostaba nada, o a veces apostaba uno, ¿qué cosa apostaba uno? La Eh, gaseosa, una gaseosita o un pan de bono o sí, cualquier cosa así, ¿sí o no? sí. Pero era sobre todo por eso, por ganar. Y uno hacía campeonaticos de fútbol por ganar ese campeonatico y uno era feliz diciendo, uy, gané campeonato. Entonces, esa pasión esa esencia que uno tiene, uno nunca la puede perder. Cuando uno pierda eso, ahí es cuando comienzan las cosas a no andar tan bien. Entonces, muchas veces, porque muchas veces hay jugadores que uno dice que tienen una capacidad pero increíble para jugar al fútbol y uno se pregunta, pero ¿por qué no llegan a lograr tanto como uno ve que tienen de capacidades? O sea, ¿por qué sus capacidades no son como acorde a lo que los jugadores podrían lograr? Pero es por eso, porque en una circunstancia del camino le dan más importancia a otros objetivos que a esos que son de verdad lo más importantes, que son los objetivos del grupo y los objetivos deportivos. Iván, última pregunta. ¿Qué sensación le queda ya finalizada la carrera y viendo fútbol y conociendo tantos futbolistas de los mundiales, de los que usted hizo tanta fuerza y luchó tanto por jugar un mundial, en uno estuvo pero no tuvo minutos y en los otros pues no tuvo la clasificación? Y que de pronto otros jugadores de Colombia tienen la posibilidad de jugar uno o dos mundiales y que usted que está en el top, para muchos 11 ideal o algo cercano y no poder jugar un mundial. Eso es una digamos, de las tristezas o de las amarguras que puedo tener del fútbol, porque me hubiera gustado, no sé, o sea, no sé cómo expresar cuánto me hubiera gustado jugar un mundial. Y estuve así,
Sí. porque encima yo tenía como algo, era como una apuesta conmigo mismo para el Mundial de Francia 98. Yo no veía sino la hora de poder marcar a Owen, que era el jugador, uno de pronto de los jugadores más rápidos de ese Mundial de Francia 98, Michael Owen. Y yo me veía marcando a ese jugador. Y yo decía, yo tengo, mejor dicho, yo a ese jugador no lo puedo dejar ver ni una, porque yo sé, yo tengo la capacidad para poderlo marcar. Y cuando llego al Mundial y 5 días antes del primer partido, pues yo había jugado todos los partidos todos los últimos 6 partidos de eliminatoria, todos los partidos amistosos. Y faltando 5 días, me sacan del equipo titular, pues a mí se me cayó el mundo con todo y yo, mejor dicho, yo te digo la verdad, en ese momento hasta pensé irme de la selección porque estaba tan golpeado que yo decía, porque son de esas oportunidades que uno dice, por Dios, y yo Es una sé, vez. es una vez en la vida y yo siempre he sido así, yo siempre he tomado las oportunidades como una vez, o sea, yo cuando se me presentan digo, es esta, porque después la vida no sabe si te va a dar más. Y yo dije, no, 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 yo no me puedo ir de la selección porque yo sé que yo soy muy joven y yo sé que falta mucho por recorrer. Y yo sé que el día de mañana me tengo que sacar esta satisfacción de no haber jugado este mundial de alguna otra forma. Y así fue, me quedé. Lastimosamente no fue un lindo mundial, pero fue una experiencia que después igual yo transformé y me ayudó para crecer y después obviamente lastimosamente no logramos clasificar en las otras eliminatorias, nos faltó poco, pero fue parte de un proceso que llevó a una selección que continuó, gracias a Dios, Mario Yepes y que pudo darse su satisfacción y a mí me alegra mucho que esa selección le haya ido muy bien y pienso que nosotros ahora ya estamos en un nivel que podemos pensar en cosas muy importantes, pero hay que trabajar todos en conjunto para ello, no solamente los jugadores, sino todos los dirigentes, todo lo que rodea a una selección Colombia para que esos resultados puedan llegar. Bueno, coincidencialmente llegamos a un gran punto como para ponerle un cierre a toda esa historia de triunfos, de mentalidad, de crecer, de evolucionar y todo eso formado a partir de un momento difícil, que usted nos lo acaba de comentar, en cuanto a lo mental, en cuanto a lo sentimental también, lo difícil que fue, y luego pues la historia ya conocida de tantísimos triunfos. Iván Ramiro, un gusto, se nos termina la hora y se nos cae la conexión a la hora, pero la Un verdad que gusto, Kevin. encantadísimos de haberlo escuchado, de compartir conceptos, de conocer trayectoria, historias, anécdotas también de parte de Ripley y de mi parte y de todos los que se conectaron. Un gusto total haber compartido con usted este rato. No, el gusto es mío, de verdad que muchas gracias por la invitación a conversar con toda la gente que sigue Ripley en Colombia. Eh, Muy chévere, muy amena la conversación y no, a la orden, siempre a la orden. Y Muchas ahora yo gracias. creo que muy rico poder hablarle y contarle a la gente experiencias y cosas que no saben, porque al Claro, final la gente sabe todo de nosotros porque se meten a internet y ahí encuentran todo. Mejor sí. dicho, en Wikipedia encuentran todo, pero hay cosas los detalles que son lindos contarlos y que la gente no sabe. Y que en últimas son los que forman, porque los títulos no son lo Exacto. que forman en últimas a la persona y al deportista. Mándole un mensaje corto a todos los que le han escrito, que lo quieren tanto, que lo valoran tanto y que lo esperan nuevamente en Colombia. Un saludo muy especial, de verdad, y les pedimos perdón por no responderle a todos sus preguntas, les agradecemos muchísimo, esperamos poder hacer muchas más para responder y nada, mucho juicio, cuídense por favor en este momento, hay que estar muy atentos y cuidemos a nuestros seres queridos y respetemos lo que nos Va a terminar. aconsejan las autoridades. Un abrazo, gracias. Bueno, Feliz un tarde, abrazo. feliz